Como cualquier futbolero recuerda, Newell's y Central tenían que jugar en el Monumental la semifinal del Campeonato Nacional del 71, porque obviamente, y como lógicamente debe ser, los clubes no se habían puesto de acuerdo sobre en qué cancha de Rosario jugarla. Una semifinal que sabíamos significaba el campeonato del 71, porque a nadie se le hubiese ocurrido pensar que quien ganase ese partido podía perder la final que luego se iba a jugar en Rosario. Fue contra San Lorenzo y por supuesto que ganó un equipo rosarino. Alejandro, por otro lado, en esos días iba a ocurrir un hecho muy importante para mí, especialmente para toda mi familia. Te cuento que provengo de una típica familia laburante, clase obrera, mis viejos, mis tíos y abuelos, todos ferroviarios, de los talleres de Pérez. En esa época no era común que los pibes luego del secundario siguiesen estudios universitarios, por varios motivos. Primero, porque no había guita para hacerlos estudiar, y aparte porque había que empezar a laburar para tener un mango. Así era que en mi familia, como en la mayoría de las familias del pueblo, no era común encontrar médicos, abogados o ingenieros. En nuestro caso, incluyendo todos mis primos, tanto de parte del viejo como de la vieja, nadie había pasado ni iba a la universidad. A lo sumo, terminaban como bachilleres o peritos mercantiles. Yo había sido el afortunado de poder seguir. Mi viejo, el Chicho, laburaba en el ferrocarril. Y mi vieja, la Kika, con la ayuda de él, cuando salía del taller, hacían unas tortas bárbaras para casamientos y cumpleaños espectaculares para la confitería sur de la calle Necochea de Rosario, lo que generaba un ingreso extra que desahogaba un poco la cosa. Bueno, eso, más mi rebusque como mozo los sábados a la noche, también en casamientos o cumpleaños que servía la confitería sur, más una beca que me dio la Facultad de Rosario, me pude largar a estudiar. La Facultad de Ciencias Agrarias se había abierto en 1967 y nosotros éramos la primera promoción. Yo era bastante traga, estudiaba mucho, repartía mi tiempo entre el estudio y la pasión por Newell's. Más de una vez me tuve que perder algún baile con la barra del Gato Negro, que era el boliche de Pérez donde nos juntábamos, en Zavalla, en Casilda, en Pujato, en Álvarez, en Acebal. Esos eran los lugares que frecuentábamos porque realmente en el Levante, como cara nueva, nos iba mejor en los pueblos que en los boliches de Rosario. Sigo con la facultad, realmente me fue muy bien, y de todos los que habíamos ingresado en el 67 solo éramos 12 los que estábamos para terminar ese año, y justo yo tendría la suerte de ser el primero en rendir la última materia. En mi caso era terapéutica vegetal, que dictaba el ingeniero Peralta. Realmente lo que ocurrió es que le tocaba en eso a otro, pero nos chamullamos a la secretaria y me puso a mí como el primero, y si lo daba bien era el así fue que para el 23 de diciembre de ese año 71 se estimaba que la Facultad de Ciencias Agrarias daría su primer ingeniero agrónomo y yo era el candidato. Como te imaginarás, eran días de vértigo y ansiedad extrema, estudiar para el último examen y pensar en cómo íbamos a dar la vuelta olímpica en el Parque Independencia, volviendo de la cancha de River si ganábamos, principalmente cómo organizábamos la ida al Monumental. Esto último incluía la entrada a la propia cancha, porque ese partido histórico debía ser inmortalizado, y qué mejor que trayendo un pedazo de pasto del verde césped del Monumental, e incluso con la intención, si tenía algo de raíces o rizomas, de que agarren el jardín de casa. Luego le haríamos un cerquito, una plaqueta, rosas, qué sé yo, pero había que entrar a la cancha y era el gran escollo. Bueno, la cosa es que así fue que partimos con Arturo y Tonito en el fitito de este último por la ruta 9 destino a la gloria. Las cábalas eran pocas pero claves. La búsqueda de hechos o mitos o sucesos que nos adelantasen parapsicológicamente el resultado no aparecían. Llegamos a Buenos Aires, nos fuimos a comer algo a lo de la Elsa, una prima de mi mujer que vive en Floresta, madre del Marianito. En aquel año era un pibito insoportable que saltaba arriba de la mesa y te pateaba el plato cuando comías, y hoy es quizá uno de los hinchas leprosos más genuinos de la capital, aunque comparte sus amores con All Boys. La hora se acercaba, ya estábamos en Buenos Aires y la ansiedad iba en aumento. Llegamos al estadio temprano,
Confieso que todavía no teníamos ninguna evidencia del resultado, como ocurre casi siempre cuando a fuerza de concentración y búsqueda uno logra algunos indicios metafísicos de lo que ocurriría. Dábamos vuelta por el estadio, siempre del lado del sector asignado a Newell's. Muy bien, Figueroa Alcorta. En la entrada, en eso, por Figueroa Alcorta, donde entran los socios de River, ocurre el hecho, el indicio que estábamos esperando. Allí nomás en la entrada lo encontramos a Carlito Fogel, un cuñado de mi amigo Tonito, que estaba conmigo, también de Pérez, del pueblo nuestro, obviamente canalla de sangre. Su tío, Alfredo Fogel, según me contaba mi viejo, fue uno de los emblemas de Rosario Central en los 40. Carlito estaba con el plantel de Central, ya que jugaba en ese momento en la tercera y alternaba a veces con la primera. Ese pibe, del que yo, vamos a decir la verdad, Alejandro, era medianamente amigo, ya que lamentablemente, pero como lógicamente debe ser, la amistad total no se podía dar, dada su estirpe canalla. Jugó en Central, pero después descolló como futbolista en México para los memoriosos. Primero en el Puebla y después en el Cruz Azul. Carlito Fogel, culminada su carrera como futbolista, se radicó definitivamente en México. Sigo con la historia. Lo encontramos a Carlitos, que es de nuestro pueblo, de Pérez, y dice: che, ¿no quieren venir a la platea? Justo me dieron 3 que están en la primera fila cerca del campo. Uy, mamita, justo lo que estábamos esperando, el indicio, la platea cerca de la cancha. La posibilidad de entrar a sacar el pasto cuando haya terminado el partido. ¿Te das cuenta, Alejandro? El partido ya estaba ganado. Si no fuese así, o si existiese alguna duda, ¿para qué cuernos el destino me mandaba a la platea en primera fila si no era para entrar a la cancha? Creo que casi festejo el ofrecimiento como si fuese el gol del Mono Berti que estábamos esperando, y que con esto casi seguro luego se daría. No hace falta aclarar que la platea no es el lugar al que suelo concurrir. En general voy con los muchachos a la popular. Pero esta vez la platea era distinta, era por otro motivo, era la señal de que el veredicto ya estaba dado. Podíamos entrar ahí, a la cancha, cortar el pasto, sembrarlo, regarlo. Sigo con el partido. Empieza el partido. Te imaginas, a pesar de la efervescencia que se vivía en el estadio, de los gritos, de las pasiones, yo vivía una felicidad plena porque sentía como que el partido era para el festejo y el disfrute, porque el resultado interiormente ya lo sabía, iba a ganar Newell's. Qué lindo fue disfrutarlo al Mono en su pique cortito pero imparable, que parecían puntitas de pie, las corridas de Heraldo Becerra con su melena al viento, mientras el uruguayo González no lo agarraba ni con una soga, los toques de Canción Montes, el Manolo Silva, que parecía que se la llevaban a la casa, el Pepe Solorza. El único que andaba muy bien en Rosario Central era el arquero, el flaco Menuti, un arquero del montón que había llegado a Central, pero esa vez tuvo una actuación impresionante. Bueno, estábamos tensos, pero tranquilos en el fondo, porque sabíamos que Newell's lo iba a resolver, pero llegó el gol de Central, gol de Poi. Era una jugada aislada, Central no había mostrado nada, fue un mal trago para mí, no tenía mayor importancia porque sabíamos que el empate iba a llegar y por supuesto el triunfo. El reloj avanzaba rápido, aquello no ocurría. Entonces aparecía otra vez la angustia, pero se disipaba y se transformaba en un regocijo mayor al avivarme de que el triunfo sería sobre la hora o en tiempo de descuento, lo que haría el dolor canalla indescriptible y para muchos imposible de soportar. Bueno, a una hora, después de 44 años, no sé qué pasó, qué falló, ni quién se metió no sé dónde para cambiar lo que ya había sido decidido. Lo real es que terminó el partido y todos decían que habíamos perdido. E incluso en la tribuna de enfrente la hinchada canalla festejaba como si hubiesen ganado. Y al final habían ganado nomás. Nosotros no lo podíamos creer, te confieso, Alejandro, que fue una sensación distinta a la que había sentido tantas veces, incluso con derrotas en los clásicos. Pero esa vez fue distinto. Salimos del estadio y no hablábamos, todo había terminado. Todo, no solo el partido. Subimos al auto, dimos vuelta por Buenos Aires, solo nos decíamos: se va todo al demonio, de volver a Rosario, ni se nos cruzaba por la cabeza. No, volver, ¿para qué? Y ojo que no era solo por miedo a la gastada, que sabíamos iba a ser grosa. No queríamos volver porque no teníamos interés en nada. Así fue que de pronto nos encontramos los 3 en Palermo, nos sentamos en el pasto, por ahí llovió un poco y no nos calentó nada mojarnos, y así nos quedamos dormidos, apoyados en los árboles como a las 7, más o menos,
creo que serían las 7, nos despertamos y fuimos a comer algo. Allí, más conscientes de la vida terrenal en la que estábamos, dijimos, loco, tenemos que volver, está la familia. Y Tonito me dice, tarado, acordate que en un par de días tenés que rendir el último examen, que tu viejo deben estar enloquecido. Indudablemente no había salida y al rato estábamos en la ruta 9 destino a Rosario, en un camino que no tenía nada que ver con el que habíamos recorrido 24 horas antes. Parecía que había transcurrido un siglo. Llegué a mi casa pasado el mediodía y obviamente nadie dijo una palabra, solo hola. Como a la hora mi mamá entró a la pieza a preguntarme si quería comer algo. Hambre no tenía, así que me quedé en la cama, tirado, mirando el techo que tantas veces había mirado, imaginando las figuras que alguna mancha de humedad formaba, figuras que si bien eran conocidas estaban en un mundo distinto, un mundo que había cambiado para siempre. Desde la cama escuchaba que había entrado Bartolo, preguntando si yo había llegado. Bartolo es un hermano de mi vieja canallón hasta los huesos de Central, pero al que quiero mucho y que parecía compartir mi angustia, o al menos si no era así, vamos a suponer que no era así, lo disimulaba muy bien. También vino mi abuelo, del que toda la familia había asumido que yo era el nieto predilecto y que yo sabía que era también canalla, pero que para no herirme nunca lo aceptaba y desde chiquito me decía que él era de Chacarita. Pero preguntaban y se iban. Vos pensarás que es un relato exageradamente dramático, pero te juro, Alejandro, que así estaba la cosa. Pasó ese día, el siguiente, tranquilo y sin cuestionamientos ni preguntas por parte de los viejos, principalmente sobre el examen final de terapéutica que en 2 días tendría que dar, examen que ni remotamente pensaba dar y que además nadie estaría sorprendido por ello. Último examen, ingeniero agrónomo, primer egresado, ¿qué importaba todo eso? Si hasta de pensar en eso me sentía un hincha de Newell's indigno, hasta traidor, diría. No, viejo, lo que había ocurrido era grave, muy grave. Pensar en otra cosa o no sufrir era no ser leproso, era como irse de joda cuando se muere un amigo. Mi lugar estaba allí, asumiendo la derrota como un guerrero de pie, hecho harapos, pero de pie, flaco y hambriento, pero interiormente fuerte. Teníamos que aguantar, éramos el sustento de esa escuadra gloriosa que había caído, pero a la que había que levantar, hacerla emerger de las cenizas, y eso se hace con sacrificio, con angustia, no buscando el escapismo de una alegría superflua, mundana, como podía ser un título de ingeniero o esas cosas mundanas que se podían conseguir en cualquier otro momento. Obviamente eso lo pensaba yo, pero no el resto de mi familia. Al día siguiente, el anterior al del examen, llegó Tunín. Me preguntó si podíamos charlar un rato. Tunín era otro tío, el más joven, solo algunos años mayor que yo, casado con Martita, la hermana menor de mi vieja, también canalla. Fana, pero bastante tolerante. No me pidió nada, me comentó lo que estaban pasando con el resto de la familia, lo que estaba pasando con ellos, especialmente con mis viejos al ver frustrada la posibilidad de que el Daniel, yo, el hijo del Chicho y de la Kika, el sobrino de Bartolo, el nieto de José, finalmente no se iba a recibir de ingeniero. Me habló del sacrificio de mis viejos, de que el título no era solo para mí, sino para ellos. Yo no hablaba porque estaba tranquilo con lo mío, pero al mismo tiempo mis viejos lo eran todo, porque se habían roto el lomo toda la vida laburando, porque había sido precisamente el Chicho, mi viejo, el que me había metido la lepra en la sangre, el que todos los años, cuando por ser ferroviario le daban 4 pases gratis en tren, dejaba uno para visitar a su hermano, el tío Alejandro, que vivía en la banda, y los otros 3 los repartíamos para los partidos que iríamos a ver a Buenos Aires. 3 partidos al año, solo eso porque no había guita para sacar otros pasajes, el que desde chico me hacía conocer y memorizar los barrios de Buenos Aires, según la cancha que tuviesen. Así fue que, sin conocer la capital, yo sabía que Caballito significaba Ferro, por ejemplo, Núñez, River y Platense, Boedo, San Lorenzo, Parque Patricios, Huracán, Villa Crespo, Atlanta, La Paternal, Argentinos, y así con todos. Chicho, mi viejo, el que por llevarme a la cancha me hacía estudiar durante la semana la formación del equipo que Newell's tendría el domingo. Vi grandes equipos. Una vez le ganó Newell's a Chacarita 2-0
Y me acuerdo del equipo aún hoy: Nasser Semprini Fontana, Mastro Giuseppe Sanguinetti Miralles, Nardielo Pupo García Urquiza y Judica. El arquero suplente era Masueli, mirá lo que me acuerdo. El que a los 7 años me llevó a ver al rojinegro por primera vez a Buenos Aires contra River. Era el primer estadio a conocer, y donde Newell's perdió gallardamente, jugando muy bien 1-0 en los últimos minutos. ¡Qué partido! River formó con Carrizo, Pérez y Bairo, Mantegari, Rossi y Urriolabeitia, de Burgoyne, Prado, Menéndez, Labruna y Zárate. El gol lo hizo Labruna, y el arquero suplente era Ovejero, que creo había llegado de Argentino Junior. Ese, mi viejo, el que aún hoy ya se rajó, sigue siendo mi guía y mi ídolo. Él estaría hecho pomada seguro también por el partido, pero mucho más porque veía postergada su ilusión de ver a su ingeniero, a su hijo ingeniero. Él, ferroviario, fue cambista, foguista, guinchero, hasta que un accidente fulero lo mandó a ayudar en las oficinas. Lo recuerdo siempre, de mameluco, engrasado, haciendo cuenta todos los días 8. Era cuando pagaban en el ferrocarril, hacía economías de guerra con mamá, para ver cómo se llegaba a fin de mes. Veía que se escapaba, aunque sea por un tiempo, la posibilidad de tener lo que nadie del barrio, del club o del mismo taller tenían: un hijo ingeniero. ¿Y dónde estaba? Ahí me lo pregunté. Mi reconocimiento podía ser yo, tan hijo de perra, de pagarle así al tipo que me había dado tanto. Fueron solo unos instantes de reflexión los que me hicieron ver que la estaba pifiando. Ahí descubrí que el título en realidad no era para mí, que yo no lo necesitaba ni en ese momento me interesaba. Era para él, era para ella, era para ellos que lo estaban esperando y que, analizándolo bien, eran los que realmente se recibían de ingeniero. El 23 de diciembre de 1971 me levanté temprano y fui a dar el examen. Éramos unos 7 los que rendíamos, pero como yo ya dije, para mí era solo el último examen, ya que el resto tenía otras materias pendientes. En el pasillo de la facultad estaban todos: mis compañeros, el nene Marquicio, el chino Metifogo, el negro Morozano, sobrino del famoso Morozano del Newell's de los 40, un fotógrafo del diario La Capital, los Ordenanza, incluso Chiche, uno que me volvía loco con Central, pero ese día tuvo la deferencia y la grandeza de no gastarme. En la mesa estaba el ingeniero Peralta, un jefe de trabajos prácticos que no me acuerdo el nombre, y por supuesto, primer egresado iba a ser, o por lo menos se intentaba. ¿Quién estaba? El decano de la facultad, el ingeniero Girardi. Saqué bolilla, me tocaron 2 temas que ahora no me acuerdo, me fui a sentar al fondo a prepararlos. Te daban un tiempo para que lo pienses, un borrador, lo prepares antes de pasar a responder sobre el tema. Saqué una hoja que aún hoy debe andar por ahí, y allí pude volcar no lo que sabía del tema que me había tocado, sino todo lo que sentía y llevaba adentro. Qué desahogo, viejo, a medida que describía lo que para mí era el momento más duro que había tenido en mi vida. Parecía como que me iba aliviando, pero conté todo lo que sufría por Newell's. Creo que fue la mejor descripción del sufrimiento que pude haber realizado, pero no era un sufrimiento derrotista, por el contrario, un sufrimiento sacando pecho, diciendo: aquí estoy yo para escribir, para decir esto que alguna vez se lo mostraré a mis hijos cuando los tenga. Aquí estoy porque soy leproso de alma y las tengo bien puestas como para jugarme por mis viejos aunque me estén matando. Así estaba cuando me llamaron a dar el examen. Fue normal. Realmente, a pesar de no haber agarrado un libro en los últimos días, había estudiado mucho y tenía bastante resto. Bueno, habrán sido 30-35 minutos de preguntas, principalmente por parte del titular de la cátedra, el ingeniero Peralta. Era lo lógico, quien antes de terminar, mirándolo a Girardi y al resto de la mesa, consulta si tenían alguna pregunta para el posiblemente nuevo ingeniero. Dije: ya está, con todo lo que contesté. Y ahí fue cuando el ingeniero Girardi, el decano, dice: sí, que él tiene una. Y me dice más o menos así, según recuerdo: Rearte, tengo una pregunta, no necesariamente de terapéutica, es conceptual, de criterio, sobre lo que es ser profesional. Usted la lee, yo se la voy a escribir en un papel.
Usted la lee, me la contesta en 3 palabras, si la entendió, y ya no tenemos necesidad de preguntarle más. No tiene la necesidad de respondérmela en el papel. Me mira y me dice, si entiende conceptualmente, solo tiene que leerla y decirme si la entendió. Realmente yo no entendía muy bien cómo venía la mano, pero le dije que sí, que me la diese. Él toma una tarjeta, escribe la pregunta y me la entrega boca abajo sobre la mesa. El silencio era tenso. Yo estaba sentado enfrente de la mesa y era el único que podía leerla. Doy vuelta a la tarjeta y leo: Daniel, no te angusties. Yo estoy tan destrozado como vos por la derrota de Newell's. La próxima vez se nos da, te juro. La vida siempre da revancha. Sorprendido lo miro y cuando voy a decir algo me dice el ingeniero: realmente, Rearte, ¿usted entendió lo que quiero significarle? Y con una fuerza enorme que me salía de lo más hondo le contesté: sí, ingeniero, entendí perfectamente. Nunca me voy a olvidar. El ingeniero Girardi se paró, se levantó, se acercó, me dio la mano y me dijo: felicitaciones, ingeniero.